Cuando estuvimos reparando la Philips B5E83A, nos encontramos con el problema de que el generador de funciones tiene una frecuencia máxima de 60 MHz y para probar la FM necesitamos frecuencias desde 88 hasta 108 MHz. Para resolver esta limitación me construí un doblador de frecuencias bastante sencillo. En el vídeo de hoy vamos a explicar cómo funcionan los multiplicadores de frecuencia y vamos a presentar tres opciones para el doblador de frecuencia de FM. Queremos construir un doblador de frecuencias de forma que cuando en la salida de mi generador tenga 44 MHz, tengamos 88 MHz, que corresponde a la parte inferior de la banda comercial de radio de FM, y 108 MHz cuando en el generador tengamos 54 MHz. Hoy en día hay muchas opciones para implementarlo, pero en aplicaciones de radiofrecuencia analógica, los multiplicadores de frecuencia suelen tener esta tipología que veis aquí. Por un lado tenemos un elemento no lineal y en la salida tenemos un filtro pasabanda. En la entrada tendremos nuestra señal modulada en banda, en FM por ejemplo, y en la salida del elemento no lineal tendremos nuestra señal más una serie de armónicos que siempre serán múltiplos de la frecuencia de entrada. El filtro pasabanda se encarga de seleccionar el armónico que nos interese, en nuestro caso el segundo, y rechazando el resto de armónicos. Como podéis ver, esta tipología tiene por definición un rango de frecuencias de funcionamiento que viene determinado por el ancho de banda del filtro pasabanda que tengamos en la salida. Y el elemento no lineal se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, podemos aprovechar la curva característica de un diodo polarizándolo en el punto adecuado para obtener armónicos a la salida, como en el circuito que veis aquí. Cuando está polarizado en directa, la corriente de un diodo semiconductor varía exponencialmente con el voltaje. Con este circuito podemos ajustar el punto de polarización en continua ajustando el potenciómetro. El choque solo deja pasar la corriente continua y bloquea la radiofrecuencia. De este modo, para tensiones suficientemente bajas, la variación de corriente con el voltaje se comporta como una función cuadrática, y si inyectamos una señal de radiofrecuencia también suficientemente pequeña, en la salida tendremos armónicos sobre todo de segundo orden. Este es el circuito que utilicé con la radio Philips. Y aquí vemos la primera prueba que hice con el protoboard, donde conseguía armónicos en el doble de la frecuencia, polarizando un 1N4148 a la tensión adecuada. El circuito me sirvió, pero tengo que decir que era bastante sensible a la polarización y a la temperatura, por lo que con mucha facilidad me aparecían montones de armónicos indeseados y no me parecía una solución mínimamente estable para usarla en el laboratorio. Otra solución que se encuentra habitualmente en implementaciones reales utiliza un rectificador de onda completa como el que se muestra aquí. Tanto la entrada como la salida se conectan a través de un balún, es decir, un transformador cuya entrada está referenciada a masa y cuya salida simétrica se usa para atacar un rectificador de onda completa. La ventaja de usar el balún es múltiple porque, por un lado, sirve como adaptador de impedancias, asegurando que tanto la entrada, pero sobre todo la salida, vamos a tener 50 ohmios. Por otro lado, los armónicos impares aparecen como una señal diferencial en el balún y por lo tanto se cancelan. De este modo, si en la entrada tenemos una señal de frecuencia F0, en la salida tendremos armónicos en 2F0, 4F0, 6F0, etc. Esto significa una simplificación muy importante en el diseño del filtro que elimina los armónicos indeseados, ya que están muy alejados de la señal deseada, y es decir, del segundo armónico. Y esta solución es ampliamente utilizada comercialmente. Por ejemplo, aquí vemos el 25087 de HD Communications, que tiene un rango de operación
desde los 10 MHz hasta 1 GHz, y las pérdidas de inserción, es decir, la relación de potencia entre la señal de entrada y la de salida en el segundo armónico, es de tan solo 10 decibelios en toda la banda de trabajo. Como se puede ver, aun tratándose de un circuito especialmente diseñado para este propósito, el rechazo del tercer armónico, que en teoría debería ser infinito, pues ronda los 40 dB, que no está nada mal. Y además el del cuarto armónico es de 20 dB, que es lo que de alguna manera esperamos, un rechazo no muy elevado en los armónicos pares. Si en la salida conectamos un filtro pasabanda que no tiene que ser muy abrupto, podríamos conseguir fácilmente rechazos de hasta 60 dB en los armónicos no deseados. Por eso este tipo de soluciones es lo que se suele utilizar en muchas aplicaciones. Si algún día os queréis atrever a implementarlo, tenéis que tener en cuenta que los diodos han de ser rápidos, tipo Schottky, y si puede ser del mismo lote para que sea lo más simétrico posible. Este es el circuito que finalmente vamos a implementar. Se trata de un circuito en emisor común, el equivalente a un cátodo común en válvulas, pero con algunas particularidades. Por ejemplo, podemos ver que los valores de R1 y R2 que polarizan la base están ajustados de manera que tengamos una tensión base emisor de 0,61 voltios. Esto significa que el transistor va a estar justo por debajo del corte, no va a conducir. Y cuando tengamos en la entrada, la señal de entrada, los semiciclos negativos, el transistor no va a conducir y solo va a conducir en los semiciclos positivos a partir de cierta tensión. Esto significa que en el colector vamos a tener nuestra señal amplificada, que solamente van a pasar los semiciclos positivos en el colector, lo vamos a tener invertido, y vamos a tener bastantes armónicos. En el colector, si veis aquí, también tenemos un inductor y este condensador a masa, que constituyen un tanque LC que nos permite seleccionar el armónico que deseamos. La frecuencia de este tanque está sintonizada para justamente que seleccione la frecuencia central en la banda de FM y nos permite seleccionar el segundo armónico. Por otro lado, vemos aquí esta resistencia de aquí en el emisor. Esto sirve para que el punto de trabajo no cambie demasiado con la temperatura. Esto es equivalente a la resistencia de cátodo en las válvulas también. Pero en alta frecuencia se convierte en un cortocircuito porque tiene en paralelo este condensador, que es el mismo desacoplo que tenemos normalmente en el cátodo, para que tengamos alta ganancia en alta frecuencia. Y este es el circuito ya completo. Lo que hemos hecho es, para mejorar todavía más el rechazo de los armónicos no deseados, incluir este tanque adicional LC sintonizado también en la frecuencia de la banda de FM. Si os fijáis, está acoplado con un condensador muy pequeñito de 1 pico, de manera que el efecto de carga del tanque sobre el circuito de colector sea lo más pequeño posible. De esta manera, aquí vamos a tener ya nuestra señal deseada y con un buen rechazo de los armónicos no deseados. Lo que ocurre es que lo que queremos es que luego poder tener una impedancia de salida lo suficientemente baja para que podamos conectar pues la sonda del osciloscopio o ya la salida para poder, por ejemplo, conectarlo a una radio. Entonces, lo que hemos hecho es añadir este seguidor de emisor. El seguidor de emisor, como sabéis, tiene una impedancia de salida muy baja y la impedancia de entrada, en teoría, es elevada. Lo que pasa es que en estas frecuencias altas, y sobre todo con estos transistores que estamos usando, la impedancia de entrada va a ser relativamente baja. Va a ser el paralelo de estas dos resistencias en paralelo con la impedancia que nos dé la suma de esta resistencia de emisor más la capacidad base emisor.
en estas frecuencias es relativamente baja. Y entonces lo que hacemos para intentar evitar también el efecto de carga en la etapa anterior es acoplarlo con un condensador muy pequeñito. No nos importa que el acoplamiento sea débil, porque como nosotros lo que necesitamos son señales que sean débiles, pues no nos importa. Lo que nos importa es que eliminar los armónicos que no queremos tener, de manera que en la salida tengamos lo que seleccionemos. Bueno, pues aquí tenemos ya el doblador de frecuencia. Veis que está montado de una manera un poquito especial, porque veis que está montado sobre una placa de cobre con un plano de masa y luego cada uno de los componentes pues conectados entre sí con unas islas flotantes. Esto lo he tenido que hacer así para intentar tener un entorno lo más estable posible, porque primero intenté montarlo en una protoboard como esta que veis aquí, y aunque más o menos funcionaba, la verdad es que era bastante inestable. A partir de ciertas frecuencias realmente es muy complicado tener algo fiable usando protoboards normales, y por lo tanto la manera es usando esta técnica de aquí. Aquí un poquito para explicaros cómo está el circuito. Tenemos la entrada del generador de funciones. Si os fijáis, está soldado al plano de masa, y además le he tenido que poner, aquí veis, un cable de 50 ohmios, y no simplemente unas pinzas, sino un cable bien puesto, porque si utilizaba un cable blindado normal, pues radiaba, y entonces me encontraba pues que se me colaba todo el tono de entrada del que queríamos multiplicar por 2, pues se me colaba por todas partes. Entonces tengo que poner un buen cable coaxial con una impedancia de 50 ohmios, y aquí veis que la entrada va al condensador de entrada, al primer transistor, que es donde se produce la multiplicación. Aquí tenemos el circuito resonante de colector, que he tenido que ajustar. Yo lo que hice fue calcular el valor de la inductancia, pero luego hay que ajustarlo. Si fijáis, está un poco deformado porque lo he tenido yo que ajustar a mano. La salida del multiplicador va a través de este condensador al filtro LC, al segundo resonador, que aquí veis que el inductor está muy deformado porque lo he tenido que ajustar mucho. Y esto es empírico, o sea, aunque de alguna manera calculemos los valores, siempre hay variaciones por la implementación. Cuando lo montamos, pues hay capacidades parásitas, etc. La salida del resonador entra en el seguidor de emisor, que a través de este condensador de aquí, y luego ya tenemos pues ya el seguidor de emisor normal, que nos permite conectar aquí la sonda del osciloscopio en el emisor, que tiene una impedancia de salida muy baja. ¿Por qué? Porque si conectamos la sonda del osciloscopio, por ejemplo, en el colector del primer transistor, este colector tiene una impedancia de salida bastante elevada. Y la sonda del osciloscopio, en estas frecuencias, estamos hablando de 80 y 100 MHz, la sonda del osciloscopio tiene una impedancia de entrada muy baja comparada con la que hay en el colector, en la salida del multiplicador. Y por eso es muy difícil y muy delicado hacer medidas en radiofrecuencia utilizando sondas convencionales. Esto, si os acordáis, hice un vídeo hace poco explicando un poco las limitaciones de las sondas que tenemos normalmente en los osciloscopios, las sondas normales, que no son para radiofrecuencia y son de 1 a 10. Pues eso, el circuito funciona bastante bien, ahora os lo voy a enseñar, pero la verdad es que ha costado bastante llegar a algo mínimamente estable. Ahora ya está bien, tiene aquí conectada, como os he explicado antes, ¿no?, la entrada del coaxial, y en la salida tiene un conector SMA. Y ahora ya pues podemos probarlo. Aquí tenemos el generador ajustado a 44 MHz, 1,7 voltios de salida, y esto entra en nuestro doblador de frecuencia. La salida del doblador
va a la sonda del osciloscopio y en el FFT del osciloscopio aquí vemos el tono. Si aumentamos, veis que la frecuencia es de 87,9 MHz. Si aumentamos la frecuencia, veis que el tono se va desplazando hasta que llegamos a los 108, que corresponden a 54 MHz. Y aquí lo podemos ver en el dominio temporal. La señal de arriba, la de color amarillo, es la entrada, y en la salida tenemos el doble de frecuencia y además muy limpia, no tiene prácticamente armónicos. Así que la verdad es que funciona muy bien. Y ahora tenemos la prueba definitiva. Aquí tenemos nuestro doblador de frecuencia, le he puesto un cablecito de antena en la salida y tengo aquí una radio sintonizada a 96 MHz, que veis que no coge ninguna emisora. Ahora tengo el generador modulado en FM en 47,6, que multiplicado por 2 es un poco por debajo de 96. Si ahora voy aumentando poco a poco hasta que llegue a 48, ¿veis? Automáticamente sintoniza. Por lo tanto está funcionando bien. Si vuelvo a subir la frecuencia, se vuelve a desintonizar. ¿Veis? Por lo tanto, ya tenemos el doblador de frecuencia disponible para usarlo en nuestras pruebas de radios y lo que necesitemos. Pues en el vídeo de hoy hemos visto cómo podíamos implementar un doblador de frecuencia de 3 maneras diferentes. Primero hemos visto una opción con un único diodo, que es muy sencilla, pero también es verdad que es un poco inestable porque depende mucho de cómo ajustemos el punto de polarización y de posibles derivas en temperatura del diodo. Luego hay otra opción más comercial, que es un puente diodo rectificador en onda completa, que eso ya se puede encontrar fácilmente, y lo único que hay que hacer es añadir un filtro pasobanda en la salida. Y finalmente el circuito que hemos optado por implementar, que es el amplificador sintonizado y con adaptación de impedancias en la salida, que nos permite tener un circuito bastante estable y con un comportamiento, la verdad es que más que decente. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que el vídeo de hoy haya servido para aprender algunas cosas y quizás pues alguno de vosotros animaros a construiros vuestro propio doblador de frecuencia. Hasta pronto.